He terminado de ver recientemente la serie de Willow, una serie que revive y extiende la película de Willow, un film ideado por George Lucas, con música de James Horner y que tuvo importante impacto en mi infancia, la verdad. He de decir que cuando era niño yo mismo intentaba imaginarme pues qué le habría pasado a Elora Danan cuando creció, y a Willow, y a Matt Martigan, etc. Ahora valoraré a Willow en 5 apartados diferentes. El primero, el apartado visual. Hombre, para lo que se está llevando hoy en día, Willow no es que sea un dechado inconmensurable de virtuosismo visual. El vestuario es correcto, aunque me chocan algunos de los elementos, que casi me recuerdan más al steampunk que a la alta fantasía. Pero, ¿qué cojones? Nadie ha hecho nunca nada en ese mundo, así que hasta cierto punto entiendo que los creadores podrán vestir a la gente como les salga de los huevos. Quizá todo tenía un aspecto un poco más decrépito en la película, y por ejemplo en la serie la gente suele estar bastante bien peinada. Pero voy a concederle el beneficio de la duda y voy a achacarlo a que, bueno, pues Tiraslin, Galador y demás ya no son un montón de ruinas como eran en la peli y ahora son reinos florecientes y con mejor nivel de vida. Ahora bien, los efectos no es que sean de primer nivel, la verdad. El diseño de los monstruos no me desagradan, pero los trolls, por ejemplo, parecen sacados de la película de Charlton Heston del planeta de los simios. No, igual que en la peli, por cierto. Y los monstruos del final están hechos con la PlayStation, a mí no me engañan. Sí que me he fijado en que los escenarios están bastante bien y que además han procurado que retengan parte de la esencia de los escenarios originales. No olvidemos que Matt Martigan se enamoró de Sorsha en las mismas montañas donde más tarde Boromir recogió el anillo único del suelo para dárselo a Frodo. Sí, exactamente, las dos se rodaron en Nueva Zelanda. Así que hombre, ese encanto hay que mantenerlo. Bueno, así, por todo ello, creo que esta serie merece una nota de 6 en el apartado visual. En cuanto al apartado sonoro, no voy a ser tan permisivo. La nota no va a ser peor, porque han sabido colocar adecuadamente fragmentos de la excelente banda sonora de James Horner de la película en los momentos clave. Pero por lo demás, mirad, a ver, la parte que es música original ni me parece inspirada ni me parece de calidad. A veces hasta me da la sensación de que está hecha con instrumentos virtuales y eso a mí la verdad es que me destroza, me saca de la serie y me dan ganas de estrellarme contra una pared. Por si fuera poco, a alguien le ha parecido guay acabar cada capítulo con una canción de rock. Por ejemplo, suena Metallica con Enter Sandman, que además encima es en versión, ni siquiera es la original. Supongo que por las perras. Y muchas otras canciones que en realidad me gustan como temas, pero hombre, no me lo pongáis como ending de Willow. Yo es que esta moda de coger temas antiguos es que no la entiendo. Pues, la verdad, no me siento más identificado porque hagan eso. Al contrario, teniendo en cuenta todo lo anterior, mi nota para el apartado sonoro es de un 4 y gracias. Pasemos al guión. Y aquí tengo que pararme porque he visto cosas que se han dicho de esta serie que ni me parecen ciertas ni me parecen objetivas. He oído bastante que si es progre, que hay muchas mujeres en los puestos de poder, que los hombres parecen idiotas, que la relación homosexual está forzada y es solo para ir de modernos. A mí me parece muy de ignorante decir estas cosas, precisamente de Willow. Con los anillos del poder y el empoderamiento de la mujer, vale, eso lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero es que Willow siempre ha sido así, o sea, en la película el poder era de Van Morda, de Finn Russell y de Cherlindrea, sobre todo, o sea, mujeres. Es que hasta Sorsa mandaba, mientras que Van Mardigan, Willow, Erk eran personajes de segundo nivel, eran, pues bueno, eran un poco, pues, por así decirlo, la tropa de choque, hacían lo que podían. Cuando vi la película en los 90 nadie se escandalizó por tanta mujer poderosa. Y ahora nos vamos a poner nerviosos. Para que veáis lo que hace un poco el contexto sociológico en las mentes de las personas. La serie simplemente ha seguido el camino que ya había, con Elora Danan como elegida y nuevos personajes femeninos de gran importancia. No veo la tragedia por ningún lado. Podemos discutir otros aspectos, como que la trama es quizá demasiado lineal, o que algunos chistes no funcionan, pero no metamos el tema del feminismo también en Willow porque ya casa tanta jodiura, la verdad. En líneas generales la serie es entretenida, tiene un tono un tanto descarado, que es interesante,
pero es verdad que le falta algo de peso y una construcción más sólida entre personajes. Por ejemplo, Elora y Kit al principio parece que se llevan mal, luego parece que llegan a algún tipo de paz, y de repente de nuevo se llevan mal, sin mucha explicación tampoco. Luego está el tema de la Lux Arcana, que la verdad no sé muy bien lo que aporta en realidad y me resulta confuso, más allá de una excusa para mantener a Mad Martigan en el limbo y que de vez en cuando salga su nombre, con eso de que siempre pues, llama la atención. Pero vamos, poco más. Los claroscuros hacen que la nota del guión sea evidente para mí, un 6. Pasemos a los actores. En general me han caído bien, la verdad. Y eso que no daba a priori un duro por ellos. A Warwick Davis ya lo conocía, al igual que a Joan Whalley. Así que de ellos he podido recibir las primeras ondas positivas. Me han dado el pie a rememorar la película. Pero dentro de los nuevos personajes hay varios que me han parecido interesantes. Por ejemplo, me gusta en general el tono de Ruby Cruz para interpretar a Kit. Y también Ellie Bamber como Laura Danan. Quizá a lo mejor algunos chistes de Laura Danan no funcionan mucho, pero yo no sé si eso es problema del guión más que de la actriz, no lo sé. Son personajes que tienen su parte solemne, pero saben darle una cierta vis cómica de manera bastante acertada, ya digo, en general. De todas formas, hay momentos de cierta sobreactuación que desluce un poco todo lo dicho anteriormente. Y reconozcámoslo, no hay nadie que mole tanto, ni con tanto carisma, como Val Kilmer. Y eso pesa. Mi nota es de un 6. Hablemos ahora un poco sobre la dirección y la producción. Me la esperaba mejor, la verdad. Hay aspectos un poco descuidados. En lo puramente cinematográfico creo que flojea un poco, y dudo que sea por conocimientos. Tampoco creo que haya habido pocos medios. Simplemente parece que no se ha prestado mucha atención al montaje o al propio rodaje. Menos algunas escenas en concreto, en general no me parece que las tomas hayan estado muy pensadas, la verdad. Sí que se han esmerado con intentar conseguir una atmósfera parecida a la película original, lo cual es de agradecer. Y también me ha resultado interesante ver los pocos extras que hay. Y lo digo en serio, eso a mí me parece hasta positivo. Uno ve la película con la cantidad normal de extras de una peli ochentera, o sea, pocos, y luego ve la serie y no hay un gran salto. Es un mundo bastante vacío, pero me parece bien que si lo estaba antes lo esté también ahora, porque tampoco son tantos años, o sea, no se han podido reproducir como conejos. Algunas peleas con espadas tienen una coreografía un poco tosca, pero sin embargo hay combatientes concretos con un estilo súper fluido y muy original, como pasa con los dos hijos de Mad Martigan. Si le observáis en las peleas vais a ver que tienen una manera de pelear muy original y muy concreta. Así que lo cual me hace pensar que a lo mejor la tosquedad de los demás es a propósito solamente para que resalte más el buen hacer espadachín de Kit. Pero no sé, en fin, creo que la labor conjunta de estos tipos es de un 5. Por tanto, si hacemos la media, nos sale un 5,4. Visitando ahora Final Affinity, veo que la nota media de los usuarios es de 4,3. Hombre, la diferencia es bastante grande. Hay mucha gente que odia la serie, mientras que para mí, bueno, se deja ver. Aunque no esté a la altura de la peli, obviamente. Puede que yo esté muy optimista, influido por la nostalgia, o bien puede ser que las nuevas generaciones no están tan alineados con este estilo de Willow, o simplemente que haya mucha gente ya mayor que se haya puesto un tanto quisquillosa con esta adaptación. Quizá porque esperaban kilos de CGI y menos bromas, no sé. Lo que pasa es que ese no es el tono de Willow, nunca lo ha sido. A mí no es que me parezca una serie sustancialmente peor que Los Anillos del Poder, la verdad. Si comparáis la nota que le he puesto a Los Anillos del Poder y a Willow, andan ahí. Puede que no sea tan espectacular en lo técnico, pero el guión al menos es de este mundo. No ha sido escrito por monos de feria, como el de Los Anillos del Poder. Por eso mi nota personal está casi a la par. No sé si tendré yo razón o lo tendrá la gente que ha votado más bajo, pero al menos parece que Willow despierta cierta diversidad de opiniones. Y es que a veces lo importante es que hablen de ti, aunque sea para mal.